Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y gracias por acompañarnos una vez más. Hoy la atención está puesta en la nueva escalada comercial entre Canadá y Estados Unidos, la inflación, los incendios forestales y otras noticias que impactan a nuestra comunidad. Comenzamos. Abrimos con la noticia que domina la agenda. Estados Unidos confirmó nuevos aranceles adicionales del 50% sobre una serie de productos canadienses, elevando la tensión entre ambos países y abriendo una nueva etapa de negociaciones. Iniciamos con la información. Estados Unidos impondrá nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses en los sectores de bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos. El presidente estadounidense Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para determinar los aranceles, alegando trato discriminatorio. Según la Casa Blanca, la medida entrará en vigor en 30 días. Importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos. En general, los nuevos aranceles aplicarán a productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo el lunes que Ottawa está dispuesto a intensificar las conversaciones con Estados Unidos. Agregó que ya ha presentado propuestas para resolver las disputas y modernizar el TEMEC. Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias. Las últimas medidas del presidente estadounidense amenazan con tensar las relaciones entre Washington y Ottawa y se producen después de que el republicano amenazara con imponer impuestos a Canadá debido al humo de los incendios forestales que se extendieron a Estados Unidos. La pregunta del día: ¿creen que Canadá debería responder con nuevos aranceles o apostar por seguir negociando con Estados Unidos? Los invitamos a dejar su opinión en los comentarios, nos encanta leerlos. En medio del conflicto comercial, el primer ministro Mark Carney afirmó que serán las provincias quienes decidirán cuándo volverán a vender alcohol estadounidense, una de las medidas adoptadas por Canadá en respuesta a los aranceles. Continuamos. El primer ministro Mark Carney confirmó que habló con el presidente Donald Trump un día después del anuncio de nuevos aranceles del 50% a productos canadienses y que ambos acordaron intensificar las negociaciones comerciales en las próximas semanas. Carney no detalló cómo responderá su gobierno si los aranceles entran en vigor, aunque señaló que evaluará todas las opciones junto con los premiers provinciales. Trump, por su parte, aseguró en la Casa Blanca que aprecia a Canadá, pero acusó al país de haber sido muy duro con Estados Unidos durante décadas. Uno de los principales puntos de fricción es la prohibición que casi todas las provincias canadienses, salvo Alberta y Saskatchewan, impusieron a la venta de cerveza, vino y licores estadounidenses, como respuesta a aranceles previos de Washington sobre sectores como la automotriz, el acero y la madera. Según cifras del gobierno estadounidense, esa medida provocó una caída de 360 millones de dólares en las exportaciones de vino y de 150 millones en licores hacia Canadá durante 2025. Carney explicó que la decisión de retirar el alcohol estadounidense fue tomada de forma independiente por cada provincia y que su reversión debería formar parte de un acuerdo comercial más amplio, no de una concesión aislada. Mientras el premier de Saskatchewan, Scott Moe, anticipó que las provincias con esta prohibición podrían ceder pronto, su homólogo de Columbia Británica, David Eby, fue categórico al descartar que el alcohol estadounidense regrese a los estantes de su provincia, argumentando que ceder ante Trump solo lo envalentonaría. El líder conservador Pierre Poilievre calificó los nuevos aranceles de injustificados y ofreció colaborar con el gobierno federal para evitar que entren en vigor. Carney, por su parte, insistió en que su estrategia busca un acuerdo comercial integral que también resuelva las tensiones en sectores como el acero, el aluminio, la madera y la industria automotriz, y no solo ajustes puntuales al TEMEC. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, calificó la postura de Carney como firme pero moderada y confirmó que las conversaciones entre ambos países continúan. El premier de Ontario, Doug Ford,
aseguró que Canadá tiene herramientas para responder a las nuevas medidas comerciales y advirtió que el país podría desmantelar económicamente a Estados Unidos si la disputa continúa escalando. El premier de Ontario, Doug Ford, endureció su tono frente a Washington este martes, durante la reunión anual de primeros ministros provinciales y territoriales en Charlottetown, isla del Príncipe Eduardo, luego de que Estados Unidos anunciara aranceles del 50% a una amplia gama de productos canadienses. Ford pidió al gobierno federal responder con la misma fuerza y retomó su propuesta de cortar el suministro energético hacia Estados Unidos, al calificar a Canadá como una potencia energética capaz de desmantelar a su vecino si así lo decidiera. Aclaró, sin embargo, que hablaba a título personal y no en nombre del resto de los premiers. Estoy cansado de que ese abusador intente quitarnos el dinero del almuerzo todo el tiempo. Siempre parece que estamos a la defensiva. Necesitamos pasar a la ofensiva, no seguir reaccionando constantemente ante el presidente Trump. Debemos hacer frente al abusador y responder arancel por arancel en todos los frentes. Ese es mi mensaje para el primer ministro. Además de los aranceles, la agenda de los premiers incluye temas como transferencias federales de salud, desarrollo energético y los incendios forestales que devastan el noroeste de Ontario. La premier de Quebec, Christine Fréchette, adelantó que defenderá sin concesiones el sistema de gestión de oferta que protege a los productores lácteos de su provincia. El encuentro ocurre además en un contexto de tensiones internas. La premier de Alberta, Danielle Smith, avanza con un referéndum en octubre sobre la permanencia de la provincia en Canadá, mientras en Quebec el líder soberanista Paul Saint-Pierre Plamondon promete convocar su propia consulta si gana las elecciones provinciales de otoño. Vamos con más información. La provincia vive la peor temporada de incendios forestales de la que se tiene registro. Cientos de focos permanecen activos y el humo continúa afectando la calidad del aire tanto en Canadá como en varias ciudades estadounidenses. Veamos los detalles. Ontario enfrenta la peor temporada de incendios forestales en su historia reciente, según cifras preliminares de la provincia. El fuego ya ha consumido más de 7.250 kilómetros cuadrados de bosque, superando el récord anterior establecido en 2021. El premier Doug Ford elevó incluso la cifra a 7.350 kilómetros cuadrados este lunes, aunque las autoridades advierten que el estimado podría ajustarse conforme avancen las evaluaciones. La mayor parte de esa devastación ocurrió en apenas los últimos 10 días, luego de tormentas eléctricas severas y una ola de calor extrema cerca de Thunder Bay, donde las temperaturas llegaron a superar en 15 grados el promedio estacional para esta época del año. El incendio más grande de la provincia, ubicado al norte de esa ciudad, ya abarca 3.188 kilómetros cuadrados por sí solo. El avance del fuego ha obligado a evacuar más de una decena de comunidades, en su mayoría primeras naciones, y ha cubierto de humo tóxico gran parte del territorio provincial y zonas vecinas. Lluvias recientes ayudaron a moderar la actividad en el norte de Ontario, aunque especialistas del Servicio Forestal canadiense advierten que el riesgo sigue siendo alto, ya que las precipitaciones no han sido suficientes para reducir la amenaza a largo plazo en la región noroeste. Las proyecciones hacia agosto anticipan condiciones más cálidas y secas de lo habitual en el norte de la provincia, sin un respiro climático significativo a la vista. Expertos atribuyen la intensificación de estas temporadas al cambio climático, provocado por la quema de combustibles fósiles. Arrancó el operativo para trasladar varias ballenas beluga desde Marineland hacia acuarios especializados en Estados Unidos. El proceso será supervisado por veterinarios y autoridades de bienestar animal. Vamos al informe. Un primer grupo de 6 ballenas beluga del parque temático Marineland, cerrado permanentemente en Niagara Falls, Ontario, inició este lunes su traslado hacia nuevos hogares en Estados Unidos. La operación podría extenderse en las próximas semanas hasta reubicar a las 30 ballenas restantes del parque. La ministra federal de Pesca, Joanne Thompson, confirmó el inicio de la primera fase del rescate, liderado por un consorcio de acuarios acreditados. 4 de las ballenas tienen como destino el acuario Shedd de Chicago, mientras que 2 de ellas viajarán a SeaWorld en San Antonio, Texas. El traslado, que involucró grúas especiales, arneses, camiones y más de 2 decenas de trabajadores, partió desde las instalaciones de Marineland hacia el aeropuerto Pearson de Toronto. Las ballenas, que pueden medir más de 4.5 metros y pesar hasta 1.900 kilogramos, viajarán juntas en un mismo avión. El proceso llega después de meses de incertidumbre. Las ballenas han vivido bajo amenaza de eutanasia desde el otoño pasado, cuando el gobierno federal rechazó la solicitud de Marineland de exportarlas a un parque en China.
El Departamento de Pesca y Océanos de Canadá avaló el mes pasado un plan para distribuir a las 30 ballenas restantes entre instalaciones en España y Estados Unidos, tras someterlas a exámenes médicos que garantizaran su aptitud para el viaje. Marineland cerró sus puertas al público en 2024 tras la muerte de sus propietarios en medio de crecientes preocupaciones sobre la capacidad del parque para seguir financiando el cuidado de los animales. La inflación en Canadá bajó al 2,8% en junio, impulsada principalmente por la reducción en los precios de la gasolina, un dato que podría aliviar la presión sobre el costo de vida de muchas familias. Continuamos. La inflación en Canadá se desaceleró a 2,8% en junio, según Statistics Canada, la agencia estadística del país. El principal responsable fue el precio de la gasolina, que bajó 10,2% respecto a mayo, tras un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, aunque esa tregua ya se rompió y los precios volvieron a subir. En el supermercado, los precios también subieron más despacio, 3,9% en junio frente al 4,3% de mayo. La fruta fresca se mantuvo más estable, aunque el pollo y el pan siguieron encareciéndose. El Mundial de Fútbol dejó su marca en los bolsillos. El hospedaje subió cerca de 20% en Toronto y Vancouver, y los boletos aéreos treparon 9,6%, su mayor alza desde 2023. El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés sin cambios la semana pasada, en 2,25%, aunque analistas advierten que el reciente repunte del petróleo podría presionar de nuevo los precios en los próximos meses. Las autoridades estadounidenses continúan investigando el brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga contaminada. Hasta el momento, Canadá mantiene la vigilancia y no ha reportado una situación similar. Más información enseguida. Ciclosporiasis, el nombre de esta infección intestinal causada por el parásito Ciclospora, sigue en la mira de las autoridades sanitarias estadounidenses. Reportes de casos vinculan cuadros de diarrea severa, entre otros síntomas, a la lechuga tipo iceberg que la productora agrícola Taylor Farms suministra a restaurantes de la cadena Taco Bell. Parece que todo se reduce al agua de riego. Normalmente se observa con la ciclosporiasis. No es un patógeno como la E. coli. Es un parásito y suele ser causado por el agua de riego contaminada. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, la compañía Taylor Farms, de origen mexicano, ordenó el retiro del producto como medida preventiva. Esto ante la posibilidad de que la lechuga esté contaminada con el parásito, a pesar de que la prueba inicial indica que se trata de momento de un falso positivo. Ante este panorama, expertos indican que la detección de la ciclospora es compleja. Es complicado porque, si lo piensas, si los síntomas no aparecen entre 2 y 14 días después y luego algunas personas tardan otra semana en ir al médico y hacerse la prueba, entonces estamos hablando de 3 semanas y ese producto de ese restaurante ya no está disponible. Así que intentar encontrar una bolsa por aquí o por allá o intentar volver a la granja donde se cultivó es complicado. En noviembre de 2024, Taylor Farms retiró las cebollas amarillas enviadas a McDonald's y otros clientes cuando se sospechó que eran fuente probable de contaminación con la bacteria E. coli. Pero no se trata de la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a un brote de ciclosporiasis. En 2013, más de 600 personas en diversos estados resultaron afectadas y se abrió una investigación sobre la distribución de mezclas de ensaladas. 5 años después, en 2018, se presentó un caso parecido en una cadena de restaurantes de comida rápida. Y desde 2020 la FDA investiga un brote asociado a la distribución de ensaladas en bolsa. Y cerramos en Europa. Francia aprobó la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años. Una decisión que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la protección de niños y adolescentes en el entorno digital. Vamos con los detalles. Francia aprobó el martes prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Tras el visto bueno del Senado, la nueva ley fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional por 279 votos a favor y 81 en contra.
Francia se suma así al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales ante las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores. La prohibición se implementaría en 2 etapas, a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos vuelvan a las aulas tras las vacaciones. Los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Para las cuentas ya existentes, la prohibición se aplicaría a partir de enero de 2027. El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria. La ley no prevé ninguna sanción para los niños ni para los padres. Corresponderá a las plataformas implementar un sistema de verificación de edad o incluso varios simultáneamente. El texto prevé algunas excepciones a la prohibición, como las enciclopedias en línea o los proyectos digitales con fines educativos. Australia fue el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Reino Unido también aprobó una medida similar que entrará en vigor a inicios de 2027. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy, mis queridos amigos. Gracias por permitirnos acompañarlos una tarde más con la información más importante de Canadá y del mundo. Nuestro compromiso sigue siendo mantener informada a toda la comunidad hispana con un periodismo cercano, claro y responsable. Un saludo muy especial para Mónica Ramírez, en Edmonton, Alberta. Gracias por acompañarnos cada día y por formar parte de esta gran familia de Canadá en español. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este programa con familiares y amigos. Se despide como siempre su amiga Paula Pinzón. Que tengan una excelente noche, muchas bendiciones y nos vemos mañana en una nueva edición. ¡Hasta la próxima! Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.